Clave. Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Estamos con Mirko Macari y Héctor Cosio. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Yo aquí tratando de enchufar mi audífono. Sí. Momento. Ya, enchúfese, Mirko. No pasa nada. Me superó. Está con otro. No es el pituto, no. no es el pituto que corresponde. Aquí le van a poner. Pues tenía un suple el pituto. Hágase la luz. Oh, ahí te escucho. Ahí te escucho. Hágase la luz. Hay bastantes temas de los que podemos conversar. Yo no sé si ustedes vieron la conferencia episcopal de la conferencia episcopal, la conferencia de prensa de la conferencia episcopal. ¿La calificaste como patética? ¿Sí? Es que yo había visto pocas cosas. ¿Para qué se hace una conferencia de prensa si sabes que vas a recibir? Pero que fue la segunda parte lo de ayer. Sí, que vas a recibir preguntas y que la verdad, todo lo que se demuestra es que el Papa cortó conexión con la conferencia episcopal mientras dure el periodo en que va a evaluar qué es lo que hace y a cuántos decide dejar fuera y cuántos dentro. Pero resulta realmente brutal escuchar a obispos que digan, sí, la verdad es que nosotros nunca nos pasaron el informe sobre la base de la cual nos pidieron la renuncia. Bueno, el silencio en el ejercicio del poder es un arma muy eficaz. Bueno, sí. Era el arma favorita de Bachelet. Recuérdate tú que tuvo a Belisario Velasco y a Andrés Saldívar cuando fueron ministros durante su primer gobierno. No le contestaba al teléfono. Claro, al cono del silencio. Entonces al cono del silencio, sí. Un comunicado. Y uno se pasa todas las películas imaginables. Era locura, claro, va generando rayadura. Que uno empieza a imaginarse los peores escenarios, digamos. Y ayer dijeron no solamente que no les habían mostrado el informe sobre la base de la cual se genera la reunión inédita en el Vaticano, tampoco sabían que estaban siendo invitados 5 sacerdotes abusados este fin de semana para allá, y que habían además otros 2 sacerdotes que se habían unido a una serie de víctimas durante alguno de los procesos, y que habían 2 laicos más abusados. O sea, esas 9 personas no estaban en el radar de nadie de la conferencia episcopal, y tampoco tenían la más leve idea que el Vaticano había decretado reabrir el proceso canónico en contra de John O'Reilly, el sacerdote de los Legionarios de Cristo, que fue condenado en Chile por la justicia ordinaria. Todo eso, las personas que representan directamente al Papa no tenían la más leve idea de que estaba ocurriendo, al punto que se llega en el pic, a mi modo de ver, del patetismo, cuando, no me acuerdo si fue el obispo Santiago Silva o el presidente de la conferencia episcopal Fernando Ramos, pero Santiago Silva, el presidente de la conferencia episcopal, o el secretario auxiliar Fernando Ramos, quien dice, nosotros vamos a mandarle una carta al Papa para que nos dé cuenta de, por ejemplo, cuáles fueron esos documentos que él dice en su informe a nosotros que fueron retirados, o sea, que fueron ocultadas las pruebas que servían en los juicios, porque tampoco tenían idea. A mí lo que me parece es que, no sé si lo patético, no sé si está en ese desconocimiento del cual ellos aluden, porque otra de las cosas que se emana, que uno puede desprender de la actuación de la conferencia episcopal y de los sacerdotes en general, es que uno duda hasta de lo que dicen ahora, y de lo que no dicen. Entonces, una conferencia que se planifica originalmente para dar una especie de golpe comunicacional a esta situación tan alicaída en que se encuentra,
tú lo haces con un propósito. El propósito o vas a dar a conocer algo o te vas a mostrar víctima. Yo creo que la intención en este caso fue mostrarse víctima, pero no se mostraron víctimas, se mostraron como... Oye, ya ni Goich es creíble. O sea, ni Goich, exactamente. O sea, el propósito de una conferencia de prensa para mostrar su patetismo demuestra en definitiva que están bajo una pérdida, digamos, de brújula absoluta. Pero esta desinformación uno también la pone en duda. O sea, yo pongo en duda, la verdad, que no sepan nada de nada. No, es que no sepan. Yo lo precisé en la editorial. No es que ellos no sepan lo que pasó. Lo que pasa es que ellos no saben, perdieron la conexión. Les cortaron. Perdieron la conexión con el papado. No saben lo que el Papa sabe, porque el Papa no les dijo. Por ejemplo, no les pasó el informe. Segundo, no les informa que se va a abrir causa contra John O'Reilly, una persona que sigue ejerciendo el sacerdocio. No les dice... No, está suspendido. Sí, está suspendido. Pero creo que termina 4 años. A fin de año, pero sí que termina, digamos, la alerta. Creo que... defendió tu compadre, ¿no? Sí, pues sí. Bueno. Sí. Otra derrota del compadre Hermosilla, ¿no? Los abogados tienen la obligación de defender a las personas. Yo pensé que decir los abogados también pierden. Hermosilla pierde. Hasta Hermosilla pierde, pensé que decir Fernando. Bueno. Estamos hablando de Luis Hermosilla en todo caso, que sí, efectivamente es compadre mío, y que fue el abogado de John O'Reilly. Pero bueno, los abogados ganan y pierden. Exacto. En el caso de ayer tampoco estaba enterado de estos viajes de estas personas. Por lo tanto, hay algo que el Papa decidió cortar que es vital en la Iglesia Católica, que es la comunicación con el superior. Y si es que eso no lo están recibiendo del Papa, es porque el nuncio tampoco se los está diciendo. Seguramente porque tampoco sabe. Y porque en una de esas también lo tienen cortado a Escapolo hasta que venga el chute, digamos. No, ese sí que parece que está en el congelador, pero me llama la atención de la conferencia de ayer porque hay varios personajes que uno ya conocía, digamos, y sabe también, digamos, la delicada situación en que se encuentran. Pero Silva, a mí me llama mucho la atención, porque Silva hace poco tiempo atrás, no sé, habrá sido el año pasado, figuraba dentro, digamos, de toda esta organización que estaba haciendo ESATI y también de sucesión y todo eso, como uno de los candidatos a arzobispo, digamos, de capellán militar a arzobispo de Santiago, figuraba, digamos, con las mejores cartas. Además tenía el apellido, como por si acaso se confunden y creen que soy parecido al otro. Claro, entonces empezaba, digamos, a marcar un camino y ahora también sorprende que aparecen defendiendo a ESATI también, defendiéndolo ante esta idea, digamos, del Frente Amplio de quitarle la nacionalidad por gracia. sí. Entonces al final uno, ¿qué es lo que aprecia? Es que es un intento, digamos, desesperado de defensa corporativa, pero sin... Están aturdidos. Sí, porque no solo no tienen argumentos, sino, como tú le dices, no tienen información. O sea, les van a dar un mazazo en la cabeza, van a mirar para atrás y no van a saber qué les pegó. Claro, estamos en un interregno, estamos esperando la decisión del Papa, y entre medio el Papa va tirando cartas encima de la mesa, como los nuevos invitados, la nueva víctima Garadima invitada al Vaticano, como lo de O'Reilly, que es una cuestión que no se ha dimensionado el impacto que tiene, porque es un cura emblemático de esa iglesia, de la iglesia más conservadora de la... Lógico, pero además, es una reapertura que nace allá. Oye, si era panelista semanal de Radio Duna, el cura O'Reilly, sí. Nicolás Vergara se persinaba cuando decía, Padre John, viene el Padre John, y que dice el Padre John, explicaba los evangelios, decía, ay, y era una pura plataforma de relaciones públicas para pasarle a ¿cómo se llama? Para pasarle el platillo a los top 100. ¿No? O sea, la lista de firmantes de la carta del año 2013, yo la retuiteé el otro día, la subieron. Sí, la subió alguien. Notable, la lista de apellidos pincorotados, así, todo San Damián, en la lista de apoyo al Padre O'Reilly, porque no lo podíamos creer. Lo defiende tu amigo Luis Hermosilla, tu compadre, siempre muy bien ubicado en los juicios que tiene que tener, y es completamente aplastada, una figura emblemática de esta reconversión
de la iglesia a los ricos, porque ese es el proceso de lo que significa O'Reilly, ¿no? El proceso Wojtyla, el proceso Escapolo, el proceso Caradima, los ricos que se fueron de la iglesia a finales de los 70, en los 70, con el cardenal Silva-Enríquez, que los católicos no nos representan, o, la iglesia de Santiago no nos representa, vamos a armar nuestra propia iglesia arriba, después bendecida a través por el Papa Wojtyla, a través de estas dos congregaciones que redimen la relación entre el dinero y la fe. Es más, te dicen, a un modo quizá un poco protestante, ¿no? Es que tú tengas mucho dinero y que vivas para trabajar y hacer dinero, es una muestra de que... Pero están los principios de la iglesia también de la riqueza. Sí. Es una discusión dentro de la iglesia. Sí, bueno, sí, de franciscanos, dominicos. Durante todo el siglo XX se habla de la izquierda y la derecha de la iglesia. Desde antes, desde la pobreza. Es una tensión, ¿no? Justamente buena parte de la condena de los judíos en el mundo católico, de la España medieval, tiene que ver con la usura, con el... Sí, cuando lo sacan con el tema del banco. Entonces, esa iglesia que se sentía reconstruida, reacogida, ¿no? La cota 1000, bendecida, ¿no? por el Vaticano. El padre John era emblemático, John O'Reilly era emblemático de eso. Además, esa cosa ciútica decirle, el padre John. Sí, lo interesante también es que ahora uno, a la luz de todo lo que ha pasado, uno se da cuenta que ese espíritu hoy día, está sepultado por hechos concretos. O sea, en el caso de O'Reilly termina, su condena a libertad vigilada ahora. Lo tiene que expulsar del país porque pierde su nacionalidad de gracia. La perdió. Tiene que irse, o sea, lo expulsan y más encima el Vaticano ahora, le reabre el juicio. Le reabre el juicio canónico. O sea, caían de gracia completa. Exacto. Pero hay una cosa que sí se tiene que ver, y esto quizás es un poco más, llamémoslo así, evangélico, si tú quieres, o más pastoral. Es que la Iglesia Católica nace como una iglesia básicamente de las personas de abajo, básicamente como una cosa popular. Nace como una iglesia, originalmente estoy hablando, que se alza y que era la élite de esa época, particularmente en el antiguo Imperio Romano, no tenía nada que ver, tenían otros dioses, tenían otras cosas, y finalmente la reconoce Constantino por una razón política, lo que sea, y ahí empieza a poder a establecer cimientos del poder, una posibilidad de apelar también a los otros estratos sociales. Y se genera, tanto en Chile como en otras partes del mundo, una iglesia que compite en distintas congregaciones por dar lo que la iglesia, la forma de relación que tenía con la sociedad en gran medida era la educación a través de colegios, y se establecen colegios de congregaciones desde hace ya muchísimo tiempo, pero que apuntan a sectores más pudientes. Y ahí están, qué sé yo, los padres alemanes del Verbo Divino, están los Sagrados Corazones en el ámbito Manquehue, está San Ignacio, el Bosque, está los colegios que sacan las congregaciones nuevas como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo más tarde, y se produce entonces una escisión, si tú quieres, en términos de estructura y de recursos dentro de la iglesia, en particular en la iglesia de Santiago, que siempre ha sido muy criticada al interior de la iglesia, a pesar de que no hayan salido tantas las veces. Esta referencia que hace a la cota 1000 en algún momento dado el sacerdote Felipe Berrío, es una cosa que se viene escuchando pero muchísimo tiempo, desde la época que yo estaba en el colegio. Se escuchaba ese tipo de situaciones, pero se mantenía agazapada y la discusión era interna. Cuando aparecen estas cosas a partir de lo de Caradima, se produce la brecha, el quiebre en materia de posturas de sacerdotales respecto de estas congregaciones y estas cosas que se anclaban básicamente en grupos que generaban grandes y pingües recursos para ello. Como toda la sociedad, la iglesia durante el siglo XX se divide en torno al eje de la cuestión social. Sí, claro. Los que están acá y los que están allá. El siglo XX en Chile se organiza en torno a la cuestión social. Política, cultural, ideológicamente, esa es la matriz que nos marca. Hoy día estamos asistiendo a un fin de ese quiera un epílogo, de alguna manera, y está abierta, ¿no? Hoy día el eje, o por lo menos mi tesis de aproximación, al eje que va a ordenar la sociedad, tiene que ver con la conciencia individual, ¿no? Finalmente una cuestión que tiene que ver con las formas tradicionales de ejercer el poder. Es decir, que alguien intermedie por ti ante Dios. Esa práctica institucional
es la que va a estar en el centro de la conversación. La vuelta a Martín Lutero. En el centro de la conversación teológica, ya, o sea, finalmente todo lo que estamos viendo es cómo los sujetos que pertenecen a la Grey católica le entregan su poder de mediación a este tercero que es una figura muy extraña, ¿no?, en la historia de la espiritualidad y las religiones, que este sacerdote que además pertenece a una institución, que es un Estado. Eso es lo que va a estar en discusión, el poder. Sí. Ahora recordemos que esto ya pasó alguna vez y se llamó reforma. Lutero, sí, por cierto. Bueno, sí, ahí por quería cierto. apuntar. Y los evangélicos, bueno, y claro, los protestantes lo resolvieron muy bien. No tienen ese problema. Mira, la gente lo conoce, muy conocido, pero hay un libro de ficción que es maravilloso. Yo creo que la mejor disquisición, digamos, sobre el tema de la pobreza se da en la obra fantástica de Humberto Eco, El nombre de la rosa. En El nombre de la rosa hay unos pasajes maravillosos sobre la disquisición. Perfecto, sobre la disquisición entre la pobreza y si Dios, o sea, si Cristo en definitiva tenía posesiones o no tenía posesiones. Y de ahí emana la riqueza de la iglesia, emana también el acercamiento a la gente con poder. Estamos hablando de antes de la reforma, o sea, son disquisiciones que llevan cientos de años. ¿Cómo se llama el monje este del nombre de la rosa? Guillermo de Baskerville. Guillermo de Baskerville. Sí, si alguien no la ha leído, es una genialidad. Sí, y la película no es nada mala, no es como el libro, porque el libro es superlativo, sí. Pero si que alguien dice, mira, no tengo tiempo para leer el libro, me podría ver la película en 1 hora y media. La película es con Valentina Vargas. Valentina Vargas, estupenda. La película es maravillosa, pero ese pasaje sobre la discusión sobre la riqueza no está en la película. Sí, no está en la película. Ese pasaje no está en la película. Y es maravilloso en el libro. Dicho sea de paso. Bueno, estamos dejemos el tema hasta por acá, porque estamos todos en ascuas hasta que empiece el Papa a decidir. ¿Tú crees que va a ser por goteo? No. Yo creo que no. Yo creo que probablemente lo que va a ser por goteo o lo que podría quedarse pendiente, me imagino yo, es el caso del arzobispo de Santiago. Si es que, por ejemplo, mientras tanto pone un administrador apostólico, una especie como de interinato, hasta encontrar quién es la persona correcta, que yo sigo pensando que si quiere mandar un mensaje de que aquí se necesita renovación y gente nueva, va a sacar un sacerdote que no es obispo y lo va a nombrar algo obispo, así como lo que hizo Hermes Soto, ¿decís tú? Así, algo como la renovación claro, pero que una cosa que no ha pasado, por lo menos en el arzobispado de Santiago ya desde hace 60 años. Siempre ha venido un obispo de otra parte a hacerse cargo del arzobispado de Santiago. No ha salido directamente de sacerdote, pero yo creo que podría hacerlo así. Y la segunda cosa es que yo creo que él también está consciente, el Papa, de que por mucho que tenga hoy día el sartén por el mango, no puede tampoco dilatar demasiado este asunto, porque hay ruido interno, po. Yo me pregunto, esto que está pasando en la iglesia chilena, ¿cuál va a ser el impacto a nivel internacional en Argentina? No sé, creo que ayer salió una condena a un sacerdote por abusos sexuales contra menores de edad de 8 años de cárcel. En Australia ayer también condenaron a 2 años de cárcel a un sacerdote por encubrir, no por hacer, por encubrimiento. Por encubrimiento tiene, no le han dado la sentencia todavía, creo que 2 años. Sí, puede llegar hasta 2 años la sentencia. Sí. Por encubrimiento. O sea, yo creo que la consecuencia es que las estructuras tal como están ya se vuelven insostenibles ahora ya. Han aguantado todo lo que han podido. Las denuncias de abusos tienen 15 años, ¿no? Desde el 2003, las más contundentes, las de Boston, son el 2003. Sí, pero antes vienen las irlandesas que parten ahí. El gran remesón comunicacional y político es Boston. Entonces la iglesia ha aguantado la estantería de 15 años y ahora ya no se aguanta más, pues no se aguanta. Y además la empresa está perforada, entonces tú preguntas por el caso chileno, deberían venir cambios que tienen que ver con el celibato, con la incorporación de la mujer. No tengo idea si que vaya a llegar tan lejos tan rápido, pero voy a dar un dato. Eso es lo más interesante, pero voy a dar un dato que nosotros hace como unas 3 semanas, cuando tuvimos a una teóloga de la Católica ahí en la Semana Política, nos dio un dato que me quedó dando vuelta y no lo he olvidado, que esta transformación también de la iglesia, transformación cultural desde el mundo de la desigualdad por el tema de la mujer, el Papa hizo unos movimientos de pieza en la Congregación de la Doctrina de la Fe que no se había hecho nunca en la historia. Hace como unos meses atrás puso a dos mujeres
a formar parte, digamos, de la doctrina para la doctrina de la fe, la congregación. Y no, tres mujeres, y de esas 3 mujeres, solo una es religiosa y 2 laicas. O sea, esa pieza, ese movimiento pieza es transformador, pero de una manera impresionante. Por eso es que yo creo que él va a hacer gestos de ese tipo. Por ejemplo, por eso no me extrañaría que el nuevo arzobispo de Santiago no haya sido obispo antes. Y porque él quiere mandar mensajes de viento fresco. Ayer entrevistaron a Juan Carlos Cruz en uno de los programas Prime de CNN Estados Unidos, que es entrevista a Mario Cuomo, que es un periodista bien. Y ahí él cuenta parte de su diálogo con el Papa. Y la cosa que realmente llamó la atención, que fue el titular de CNN durante todo el día, el CNN allá, no acá, CNN allá, y que fue los titulares también en el New York Times ayer, en la edición vespertina del online, fue esta frase que él le dice cuando Juan Carlos Cruz cuenta que le dice al Papa: yo no soy necesariamente una persona tan recta ni tan así, soy pecador como todos otros, además yo soy homosexual, dice. Y dice que el Papa le dice: perdón, pero Dios te hizo homosexual. Y Dios te quiere así y el Papa te quiere así. Cosa que en términos directos nunca jamás había dicho. Tanto así que el Vaticano le preguntaron ayer en el Vaticano sobre si es que era correcto o no era correcta este diálogo. Y el Vaticano dijo que en las conversaciones privadas del Papa con sus personas no emitían comentarios. Pero hay un contenido teológico en esas palabras. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, y ayer el periodista Mario Cuomo, que es bien capo y tiene un medio biografía, la pesca al vuelo y dice: pero es que ahí hay justamente lo que tú estás diciendo. Lo que tú estás diciendo es que puede ser un punto de partida que el Papa tenga ganas de hacer respecto de esa relación que ha fracturado la Iglesia por siglos, digamos. Claro, en el mundo conservador levanta la bandera que la homosexualidad es antinatural. Practicar la homosexualidad es antinatural y la Iglesia tiene doctrina al respecto, ¿no? Exactamente. Y ha sido una piedra de tope, pero fundamental en la construcción del... Yo tengo la recordemos que el Malleus Maleficarum, que fue el documento con el cual persiguieron a todas las brujas y condenaron a la mujer, ahí también el tema de la homosexualidad era el vehículo absoluto, digamos, de la penetración del demonio. El derecho penal recoge el castigo a la sodomía porque viene de la tradición católica, ¿no? Justamente de la doctrina católica. Sí, y a partir de ese librito. Yo tengo la entrevista completa, la voy a subir a Twitter ahora en un ratito más. Desgraciadamente no tengo los subtítulos porque la recogí directo de CNN Internacional, pero está ahí y es bien impactante el diálogo que tiene. Y a propósito de programa central de CNN en Estados Unidos. De brujas, herejía y prácticas que nos condenan al infierno, lo que tú decías, Héctor, es muy importante lo que ocurre en la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque la Congregación para la Doctrina de Fe, digámosle a nuestros auditores, es nada más ni nada menos que la heredera del Tribunal del Santo Oficio. La Inquisición. Claro, la Inquisición. Sí, que fue esta... Que hoy día es doctrinal e intelectual, por cierto. Y que esta es la que... Pero ahí se dan estas conversaciones. Estas conversaciones teológicas respecto de la homosexualidad, respecto también de la vida y el aborto, respecto de las conductas homosexuales y los abusos, se dan ahí. Ese es el espacio de discusión. Nunca hubo más proceso en la Congregación para la Doctrina de la Fe, ni más castigados ni más sancionados que con el Papa Wojtyla, ¿no? Que persiguió justamente todos los intentos de abrir las teologías después del Concilio Vaticano II y echar abajo, ¿no?, toda la apertura de la Iglesia con este ánimo restaurador, conservador, que es el que finalmente se está muriendo con la Iglesia de Caradima, de O'Reilly y todo. Se está muriendo mal, además se está muriendo con bueno, es justamente la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano la que reabre y deja todo estupefacto, reabre, sin decir aguabá, el juicio de John O'Reilly en el Vaticano. No nos olvidemos que el Vaticano, en el caso de Caradima, creo que es una de las primeras situaciones que se da en varias partes del mundo donde la condena, la sentencia viene primero desde el Vaticano y después está el juicio ordinario en Chile. Exacto.
cuando se abre el juicio penal en Chile y se hace, ya estaba condenado Caradima en términos vaticanos. Y ahora, aparentemente, quieren mirar una segunda vez lo de O'Reilly. Así que no se viene livianita la mano, parece. Oye, y a propósito, vamos a las cosas importantes. Fernando, ya está claro cuándo Federico paga los Negroni, ¿o no? Mira, yo lo único que te digo es que se ha dado una de vuelta. Yo no sé cómo será con usted a la hora de pagar los sueldos de fin de mes, pero por Dios que se ha dado vuelta con la... Vamos a hacer un alto y volvemos con el mostrador en la clave. Yo estuve dispuesto a irme para siempre. Estuve en el desierto. No volver más a esto. En algún momento divisé un oasis. Y cuando tú me llamaste y me dijiste, ¿y por qué no lo hacemos juntos? Claro, vente, yo tengo la clave. ¿Y por qué no? La clave secreta. ¿Y por qué no? ¿Y si te gusta el puesco? ¿Te gusta el fuego? Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Te perdí. Porque la vida vertiginosa. La culpa fue mía. No consuma nunca drogas. Estupefacientes ni ningún tipo de... De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Clave secreta. 92.9. Somos conversación. Somos la clave. Hora clave. Son las 8:58. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Estamos con el mostrador en la clave y ya tenemos en el teléfono a Tatiana Hernández, socióloga del Observatorio de Género y Equidad. Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Te queremos preguntar un poquitito, a ver, desde tu especialidad del Observatorio de Género y Equidad, ¿cómo crees que sigue lo que ha ocurrido en, qué sé yo, ya 2 o 3 semanas de una suerte de revolución de género? Una revolución. Qué bueno que dijiste la palabra revolución, porque definitivamente lo que se busca aquí es transformar estructuras de poder, relaciones jerárquicas de poder que han existido históricamente y que han subordinado a las mujeres en el mundo y también en nuestro país. ¿Cómo lo veo? Lo veo como ya lo han reiterado muchas compañeras y muchas académicas en Chile, lo veo como una acumulación, no solamente una acumulación de rabia o una acumulación de hartazgo, como han dicho, sino que también una acumulación de fuerza. Yo creo que lo que tenemos hoy día, las jóvenes hoy día que están movilizadas, sin duda parte
de todo su componente teórico y del movimiento como actor político y social, tiene mucho que ver con lo que otras hicieron anteriormente en la creación de conocimiento, en poder tener capacidad de agencia para ir transformando las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Lo veo con mucho optimismo y también con preocupación. Preocupación, ¿por qué? Porque creo que hay distinciones que se han intentado incorporar que no corresponden. Y si me das tiempo te nombro al menos tres. Una que esta no es una movilización política, que es como es transversal, como tiene apoyo transversal, pareciera ser que no es política. Y yo creo que es tremendamente política, sobre todo porque está sustentada en el feminismo, y yo creo que no hay proyecto político hoy día en el mundo que tiene un objetivo más concreto y más político, que es transformar finalmente, como yo te decía, las estructuras de poder que sustentan finalmente la subordinación de la mujer. La segunda distinción, como ya ganamos en el sentido común de que el feminismo es bueno, y es bueno tanto para las mujeres como para los hombres, y que hay cuestiones que ya no van a ser toleradas, se ha intentado instalar distinción entre las feministas radicales, las locas, las que quieren matar al macho, etcétera, y las feministas con las cuales históricamente se ha podido dialogar, con estas feministas que entran a los consensos, etcétera. Y yo creo que esa distinción, si bien es cierto, sí existe un feminismo hegemónico, que sin duda ha sido como el que ha logrado institucionalizar, ganar en normativa, en legislaciones que van en la lógica de que las mujeres puedan ejercer mejor su ciudadanía. Sin duda el otro feminismo no existe. O sea, este feminismo radicalizado también es un feminismo con el cual se puede conversar. Entonces yo creo que esa distinción tampoco es justa. Yo creo que finalmente la otra distinción que yo creo que no corresponde, y una preocupación que a mí me provoca la CADEM, más allá de estar bien contenta con algunas cifras que muestra, esta idea como que las mujeres, déjame ver dónde lo dejé, el movimiento feminista acusa injustamente a los hombres de los problemas de las mujeres. Las mujeres no acusamos a los hombres, las mujeres tenemos un enemigo clarísimo, al menos las feministas, que se llama patriarcado, que es un sistema de dominación, que además cuando se cruza con otro sistema de dominación permite que los otros se potencien, como el capitalismo, como la explotación a las mujeres, la explotación a los mismos hombres, y nosotros también hablamos de la explotación de los hombres. Entonces esta idea como de instalar de que el feminismo está en contra de los hombres, creo que es tremendamente inadecuada, creo que le hace mal al feminismo, y también le hace mal a la transformación necesaria que tienen que tener los hombres, porque esta pelea, esta lucha que estamos dando, difícilmente vamos a conseguir sostenerla si no es transformando también a los hombres. Si esto es un tema cultural, pero tiene que ver con un tema de comportamiento, porque finalmente, Fernando, acá lo que estamos tratando de transformar también son los imaginarios que hay en torno a la idea de ser mujer y de ser hombre. Entonces, creo que esas distinciones son preocupantes. Hola, Tatiana. Héctor Cosio. Hola, Héctor. Tatiana, esta transformación cultural de la cual estamos hablando en este momento, ¿tú lo ves como una transformación cultural que está partiendo ahora o una transformación cultural de la cual estamos viendo las fracturas, las evidencias y que partió hace años atrás, no sé, tal vez desde la pastilla anticonceptiva? Yo creo que, fíjate que buena la pregunta, Héctor, porque el otro día lo hablábamos con unas compañeras feministas a propósito de la marcha gigantesca que tuvimos con la píldora del día después, donde las mujeres y los hombres también, porque fueron muchos compañeros los que estuvieron ahí con nosotras, de alguna manera mostraron a través de la movilización, de una movilización de fuerza, que las mujeres teníamos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que las mujeres, algo tan básico que dice el feminismo, que las mujeres somos sujetos con derecho a decidir, entonces, que somos personas, y en ese sentido que tenemos derecho a decidir. Entonces, sin duda que tiene que ver con un proceso de acumulación de fuerza. Y esto claramente responde a una acumulación finalmente. Ahora, claro, las jóvenes tienen algo que en general las trabajadoras no tenemos,
y que en general muchas veces las feministas, a pesar de tener organizaciones, no tenemos que esta idea como este espacio común, ¿no? Este espacio común que les permite además mirar las prácticas sexistas y decir que están hartas, básicamente. Pero sin duda que esto tiene que ver con un proceso de acumulación, y un proceso de acumulación también, ojo, que no solamente es desde el feminismo, también tiene que ver con el movimiento estudiantil. O sea, cuando los estudiantes marchaban por una educación igualitaria, de calidad, de Estado, etcétera, pública, también se logró instalar que fuera no sexista, porque también entendían que el modelo es imposible transformarlo del todo si no es introduciendo como pensamiento político totalizante, si uno quisiera decirlo de alguna manera, al feminismo, como una forma distinta de pensar esta práctica educativa también. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Mirko Macari. Hola Mirko. Te quería aterrizar en el día de hoy. En un rato más el presidente va a anunciar un paquete de medidas para responder, para que el gobierno de alguna manera no sea llevado por este tsunami feminista y aparezca proactivo. Se especula sobre medidas diversas, básicamente la discriminación evidente que hay en el tema de los planes de la ISAPRE, la extensión del tema de Salas Cuna, y por cierto va a tener que haber algo en relación a lo concreto de los procesos de abuso en universidades, otros lugares, cuotas quizás. Pero ¿cómo ves tú en general al gobierno para subirse a esta ola, para hacer fiar esta ola feminista? ¿Qué pros tiene, qué activos tiene y qué cosas en contra carga? O sea, yo creo que el gobierno difícilmente va a poder responder a la demanda que está instalada hoy día, que es de transformarlo todo. No es que nosotros queremos todo ahora, no, sino que en qué sentido, en que ellos van a establecer medidas, sin duda que van a establecer medidas reformistas si uno quiere, pero van a estar en la lógica del sistema, o sea, no van a tocar el sistema. O sea, este tema de las ISAPRE, sin duda que van a buscar que ciertos elementos tremendamente discriminatorios que han vivido las mujeres en el sistema privado ya no existan más, etcétera, pero van a seguir sosteniendo el sistema privado que este movimiento al menos dice que no debiera de existir. O sea, este movimiento no es un movimiento, y ahí yo quiero como hacer la distinción súper importante, no es un movimiento que busca la transformación cultural por la transformación cultural, sino que lo que está diciendo también es que aquí hay un sistema que precariza la vida de las mujeres y que tiene que ver con un sistema llamado patriarcado y un sistema capitalista también. Entonces yo creo que va a estar restringida la respuesta del gobierno, porque una respuesta que no puede dar un gobierno que no es socialdemócrata, que no es de izquierda, entonces no puede dar una respuesta a este movimiento como el movimiento quisiera escuchar. Ahora, déjame discutirte eso en el sentido de que sí es cierto que esa mirada integral de mezclar feminismo con anticapitalismo puede ser súper coherente desde un punto de vista intelectual o sustentarse, y puedes tener mucha fuerza en ciertas vanguardias, pero raramente en la historia las vanguardias van a la par con la masa siempre viene atrás, y entonces el sentido común se demora más en asimilar, se demora un tiempo además no registraron asimilar lo que plantea la vanguardia en su totalidad. Por lo general pasan muchos años, entre eso hay un periodo presidencial acotado en el que tiene un espacio de maniobra amplio el gobierno, justamente porque no es un movimiento contra el gobierno, es contra el no es un movimiento, no, para nada. Claro, entonces lo que tú planteas como una tesis un poco maximalista, ¿cuál es la palabra? Ilusa. En el sentido de que sí, ¿te parece ilusa? En el gobierno, no, en lo táctico respecto de que el gobierno no va a ser capaz de abarcar. Depende, está por verse, porque no todo el movimiento razona desde el punto de vista de la vanguardia feminista que representa, o tú crees que sí, que rápidamente el conjunto del movimiento o del respaldo social al movimiento va a instalarse en esa tesis. Mira, la coordinadora 8 de marzo, que no solamente, la coordinadora 8 de marzo que históricamente ha organizado el 8 de marzo, yo creo que nunca había tenido tanta participación de organizaciones de trabajadores y trabajadores,
Y fíjate que yo no me atrevería a decir que este es un movimiento de vanguardia. Yo creo que este es un movimiento que responde también a algo tremendamente popular y en el buen sentido de lo popular. Entonces, yo creo que va a ser dificultosa cualquier medida que establezca el gobierno, no va a ir en la línea de lo que quiere realmente el movimiento. Y mira, y otro tema fundamental, y eso lo conversábamos directamente con el Observatorio de Género y Equidad con la ministra Pla cuando tuvimos una reunión con ella, el primer mes de que ella había llegado al gobierno, y le decíamos que por qué ellos insistían en darle urgencia a un proyecto de ley del pololeo que restringía una vez más la violencia contra las mujeres a un tema íntimo, y no lo veía como un tema estructural, como lo han planteado las alumnas en las universidades, que dicen, a ver, la violencia la vivimos en la calle, la vivimos en la práctica educativa, la vivimos en el trabajo, la vivimos, o sea, ellas han logrado algo que a nosotras como movimiento histórico de mujeres nos ha costado mucho, poner en común que la violencia es estructural. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que tiene una respuesta que es no apoyar, por ejemplo, un proyecto de ley que a nosotros nos parece, si bien limitado en algunas cosas, pero que avanzaba gigantescamente en entender que la violencia contra las mujeres tiene que tener una respuesta integral, porque es una violencia estructural, porque es una violencia que, como te digo, la vivimos en todas partes y tiene una raíz común, independientemente que tenga expresión distinta, etcétera, no le dan urgencia a un proyecto de ley como el proyecto de ley que garantiza una vida libre de violencia a las mujeres, y le dan urgencia a un proyecto de ley que, claro, que venía con ello, pero que restringe una vez más la violencia a relaciones íntimas. Entonces, a eso me refiero yo, que si bien yo no es que estoy diciendo que esté mal lo que va a hacer el gobierno, me parece que son avances importantes, pero desde el punto de vista ideológico creo que están mal planteados. No, ese es mi punto, sí. Porque creo que ideológicamente no responden a problemas que son estructurales, a problemas de cambio que nosotros realmente hemos dicho persistentemente, y creo que este movimiento, Mirko, y eso es lo potente que tiene, no es el típico movimiento, como tú dices, como de vanguardia. Me parece que tiene un componente popular feroz, y en ese sentido tu discurso de relacionar medidas profeministas con fin del capitalismo es de vanguardia. Eso yo todavía no lo siento masivo, si no hubiéramos tenido otro resultado en la elección. Es decir, yo lo que quiero, como punto de vista, como mirada en general, es qué pasó el 2011. Hay un movimiento que impugna el lucro en la educación y eso se traslada a otros ámbitos y se genera un clima por 3 años que hace insuficiente cualquier medida que anuncie el gobierno, como por ejemplo la reducción del porcentaje del CAE, y termina en una candidatura presidencial que toma todas las banderas para venir a hacer los cambios y transformaciones en la educación superior que demanda el movimiento, y pum, se derrumban. Entonces la historia es siempre 2 para adelante, 1 para atrás. Sí, no, sin duda, estoy de acuerdo contigo. Entonces no es que ahora ya toda la opinión pública va a respaldar la transformación del neoliberalismo, porque el neoliberalismo es patriarcal. A eso me refiero, que es un proceso gradual, incremental, de acumulación de fuerza que muy probablemente también va a retroceder en otro instante. No me cabe ni una duda. Pero mira tú, por ejemplo, la cantidad de apoyo que tiene el movimiento feminista y la acción de fuerza de las marchas, y además no solamente la academia, o sea, es cosa ya a mí me parece que una encuesta mucho más sustantiva es la de la Corporación Humana del año pasado, que también establece algo que a mi juicio es tremendamente relevante, cómo legitiman la acción política feminista como el espacio desde donde las mujeres pueden avanzar en más derechos, en más institucionalidad que les permita ejercer más derechos. O sea, cuando se les consulta, dice que la Organización de Mujeres Feministas, un 85.7% encuentra que una opinión buena, muy buena, que las organizaciones de mujeres son las que han conseguido los logros para las mujeres, o el principal responsable en los avances de estos logros es el movimiento feminista, un 71% de 2.000 mujeres entrevistadas cara a cara de la Corporación Humana. Entonces, yo creo que en ese sentido es un tema que está instalado, sin duda. La preocupación que yo tengo, Mirko, y probablemente no sé si tú la tienes también y por eso lo dices, es que claro, o sea, esto puede tener este boom
si uno lo quiere, se nos puede desinflar y sería dramático, porque estamos conquistando sentido común, y eso en términos de un etos distinto para Chile me parece fundamental. O sea, que los hombres hoy día se estén preguntando cómo tengo que hacer hoy día. Eso a mí me parece una transformación tremendamente importante. Ahora, la presidenta de la FEUC decía el otro día algo súper relevante, que probablemente la sociedad chilena, y yo estoy de acuerdo con ella, la sociedad chilena va a ir más adelante en términos de la transformación cultural, desde la lógica de la construcción de imaginario, desde la lógica de construcción de cómo nos pensamos hombres y mujeres en el actuar cotidiano y entre nosotros, que desde el punto de vista de la institucionalidad. Y eso puede tener cosas buenas y cosas malas. O sea, yo creo que le cambie la vida a las mujeres en sus casas, o que cuando vayamos por la calle caminando, los hombres piensen dos veces en que si es adecuado o no lo que piensan hacer. A mí me parece que es relevante. Tatiana, en la misma lógica acá que tú dices, bueno, todas las medidas que toman los gobiernos, sea el gobierno que sea, siempre apuntan a poder bajar la temperatura a una tensión que existe políticamente en ese minuto. No me cabe duda que tal vez lo que vaya a hacer hoy día el gobierno también apunte en ese sentido. Si no hubiéramos tenido medidas, estas medidas lo hubiéramos tenido el año pasado. Ahora, hoy día claramente estas medidas se impulsan luego de las tomas en las universidades y que este tema logró copar la agenda pública. ¿Tú crees que esta ola o esta idea, digamos, de transformación del sistema y de acumulación de fuerzas se mantenga en el tiempo, pese, digamos, a que puedan ser efectistas las medidas que impulse, que hoy día dé a conocer Piñera? O sea, yo no me cabe ni una duda, particularmente por las medidas que va a plantear Piñera. O sea, mira, el protocolo para prevenir el acoso sexual era algo que había hecho el Ministerio de Educación durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y ellos lo plantean nuevamente como una iniciativa que ellos van a hacer. La otra vez lo escuché de parte, o sea, lo leí en un reportaje que le hicieron a la ministra Pla, y yo creo que con los protocolos son instrumentos fundamentales, pero realmente los protocolos apuestan a transformar la práctica educativa, esa práctica educativa que nos hacía cuestionar, por ejemplo, Paulo Freire, cuando decía la educación no es neutra. Miremos qué componentes tiene la práctica educativa y miremoslo además con estos lentes feministas, es decir, de cómo el sexismo, finalmente, cómo el machismo se produce y se reproduce en la sala de clase. Entonces, yo espero honestamente que... O sea, a mí no me cabe ni una duda que muchas de las medidas que va a plantear este gobierno apuntan en la dirección correcta de ir generando más ciudadanía, o sea, mejores derechos para mejor ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. Mira, estoy dando un punto que probablemente muchas compañeras mías de izquierda me van a decir, Tatiana, ¿cómo dijiste eso? Creo que el tema de la ISAPRE, no. Para mí eso es estar completamente dentro del modelo, sí, de un modelo que yo, por lo menos, no estoy de acuerdo. Pero creo que las salas cuna, por ejemplo, toda la reforma de la sala cuna que nosotras no pudimos lograr durante el gobierno de Michelle Bachelet, cuando lo tenía en la agenda de género, y no lo pudimos lograr porque no se logró acuerdo político con la empresa. Entonces, ojo con eso. Este es un gobierno de un empresario, donde tenemos un ministro de Desarrollo Social que es empresario. Entonces, si no lo logran ellos transformar el 203, que tiene que ver con sala cuna, ¿quién? Entonces, creo que es el momento. Solo Nixon puede ir a China. Déjame hacerte una pregunta, Tatiana, respecto justamente de eso. Una de las cosas que tienen los sistemas, tiene el sistema capitalista y que es extraordinario, es que logra transformar las demandas que se piden en situaciones de consumo, muy rápido. Yo me acuerdo, por ejemplo, todo lo que representó acerca de los años 60 y finales de los 50, en términos incluso iconográficos del imaginario, como le gusta decir a Mirko, cinematográfico, el quiebre generacional de los padres que venían victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, los baby boomers en Estados Unidos y en Europa, y toda esa crisis generacional que se manifiesta en películas como, qué sé yo, Rebelde sin causa, un montón de cosas enormes en las universidades, y finalmente muchas de esas cosas al principio toma la forma de que la empresa
ve en, qué sé yo, las chaquetas de cuero. Los jeans Levi's. Claro, los jeans Levi's y las chaquetas de cuero, el factor por el cual a ti te puede disfrazar de cabro con una mentalidad nueva, renovada, pero finalmente necesita que tú sigas siendo el consumidor. Comprar la nueva identidad. Claro, comprar la nueva identidad. Acá, de alguna manera, yo hablé de revolución al principio porque me parece que esto es mucho más profundo y además tiene dos variables. Hay una variable pública, que es la variable donde los medios de comunicación nos enteramos de que están pasando cosas y los políticos se enteran de que están pasando cosas que probablemente no van a retroceder. Pero hay una variable privada del problema, que es lo que sucede internamente en cada casa, en cada familia, en la relación de hermanos con hermanas, de padres con hijos e hijas. Esa situación es una, llamémoslo así, es un volcán en erupción que no tiene la capacidad muchas veces de visibilizarse como si una marcha de 100.000 personas caminando por la calle, pero tampoco eso se detiene, digamos. Así es. Y no es sujeta de básicamente un coimeo por consumo, digamos. Para nada. No, de hecho cuando uno ve las cifras de femicidio consumado y femicidio frustrado, que es como la forma en que en esta restringida conceptualización de femicidio que tenemos en nuestra ley, porque seguimos instalando la idea como que los femicidios ocurren única y exclusivamente en una vía conyugal. Claro, o sea, yo tenía la percepción, porque lo comentaba con también compañeras feministas, les decía, tengo la percepción que han matado menos mujeres desde que estamos en toda esta revuelta. Entonces me decían, no lo tengo claro, mandé a pedir las cifras oficiales, y las cifras oficiales, claro, mostraban que consumados hemos bajado considerablemente, pero frustrados estamos un poquito más arriba de la cifra del año pasado. Entonces, como tú bien dices, probablemente la transformación en el mundo lo privado, desde las relaciones más cotidianas entre hombres y mujeres en sus casas, es algo que nos va a costar muchísimo más. Y eso tiene que ver también con el imaginario. O sea, sin duda que estamos cambiando en prácticas cotidianas, pero los imaginarios siguen casi intactos. Entonces, pero el punto es como yo me preguntaba por qué no han sido consumados los frustrados, por qué hemos bajado los consumados, y yo le decía a la gente que ve estas cifras, les decía, vean el registro de los carabineros, qué dicen los carabineros, por qué no logra el sujeto agresor matar a la mujer, probablemente porque una comunidad que llega antes. O sea, esta revuelta, si bien es cierto, como tú dices, Fernando, va a llegar más lentamente a la relación de hombres y mujeres en sus hogares, producto de los imaginarios culturales. Hay cuestiones que ya las comunidades, que ya la sociedad dice que no están permitidas, que ya no es tolerable. Y yo tengo la impresión de que como comunidad, no estoy hablando como Estado, sino que como comunidad estamos llegando antes. Y eso a mí me parece relevante. Es una hipótesis, ojo. No hay un estudio al respecto, nada. A mí me gustaría que se estudiara por qué está sucediendo eso. Que los sujetos no logran concluir el objetivo de matar a la mujer. Yo tengo la impresión de que hay una comunidad que está llegando antes. O sea, hemos logrado sensibilizar a la comunidad de que esto no es tolerable. Sí, yo quiero hacer un comentario que tiene que ver con lo que tú decías de que esto le ocurre a Piñera. No es casual que los movimientos sociales exploten con Piñera y sean subsumidos cuando gobierna los llamados sectores progresistas, porque esto tiene que ver con cómo se organiza, repito la palabra cliché, Fernando, el imaginario de la opinión pública, que siempre se organiza por tensiones en contradicción. Entonces, justamente los momentos en los que están gobiernos que vienen a tomar agendas que son de transformación y cambio, la fuerza pasa a los sectores conservadores, ¿no? Entonces, se cambia la polaridad. Y eso es lo que estamos en Chile, en este ciclo largo, Bachelet Piñera, vamos a cumplir 13 años y van a terminar en 16. Entonces, este movimiento muy probablemente va a adquirir más fuerza, una fuerza cultural y un espesor, gracias a Piñera también.
Es algo que hay que agradecerle. No, paradójicamente se ríe Héctor, pero yo encuentro que es así. Que Pero son además- unas tensiones virtuosas, porque ningún gobierno va a poder por sí y ante sí venir a hacer una revolución legal o de políticas públicas en este ámbito. Sí, este gobierno se va a ver más o se puede ver más acorralado en la medida en que, por ejemplo, haya una presión coyuntural fuerte por el fin de la educación no sexista, y eso baje a través tenga que bajar a través del Mineduc a políticas públicas. Sin duda. Porque el mundo conservador que le da sustento al gobierno en eso está en otra postura. Hombre, hay mujeres de ese mundo, y te digo al tiro, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselberghe, pero ¿no? ahí se testean las voluntades de las personas que forman parte del gobierno. Yo, por ejemplo, yo tuve a Isabel Pla como panelista en este programa montones de veces, y a mí me ha sorprendido el grado de asertividad y amplitud que ha tenido para recibir un montón de gente y proponer cosas, y si es que eso te genera la posibilidad de ampliar la vía, yo me imagino que nadie se va a oponer a eso. No, Bueno, por supuesto. la ministra del CERNAM de Piñera, la primera, Carolina Schmidt, tenía tanta aprobación que fue utilizada como fusible cuando necesitaron otro ministro en el Mineduc. Para educación. Bueno, Y además, bien, o sea, para eso son veamos- los ministros. Y veamos los logros también de esa ministra, que esas son bastante cuestionables, como el postnatal de 9 meses, donde nosotras como mujeres le cedemos un derecho a ustedes, como mujeres por primera vez renunciamos a un derecho laboral, que es el derecho a los 6 meses. Entonces, ojo cómo se avanza. Ahora, yo creo que a Piñera, no sé si por buena o mala suerte, le tocó más encima un contexto internacional donde los contextos de impunidad ya no dan para más. O sea, estos contextos de complicidad en los cuales el pacto patriarcal hacía de la suya. Entonces, y tenemos más encima una generación, no es cualquier generación, son las jóvenes que dicen, no, esto ya no lo toleramos. Entonces, a mí me parece maravilloso que ellas sean las que de alguna manera toman la lucha feminista, y además rompiendo con estos contextos de complicidad que es parte de la estrategia del patriarcado, es como se ha sostenido históricamente, no creyendo a las mujeres, culpándonos a las mujeres de lo que supuestamente hacen los hombres agresores, y generando estos contextos de complicidad. Entonces yo creo que las jóvenes, esta generación es una generación que no resiste contextos de complicidad. Tatiana Hernández, socióloga del Observatorio de Género y Equidad, te quiero agradecer que haya estado con nosotros aquí en el mostrador. Hoy un abrazo y muchas gracias. Chao, Chao, Tatiana, chao. gracias. Chao. Yo creo que efectivamente, David, no se van a ver tan rápido la transformación cultural de que hablaba Tatiana, pero sí lo que se va a ver, digamos, rápidamente como bono son los bonos de la Isabel Pla. O sea, ahí hay cosas de corto plazo. Hay una entrevista a la Pamela Giles que le hicieron ayer, en donde la Pamela Giles la plantea a ella como una presidencial. O sea, mira, a veces tú necesitas que calce la oportunidad con la causa. O sea, esa es una fórmula bendita. Lógico. Y de repente esas cosas se generan situaciones virtuosas. Y yo, desde ese punto de vista, por lo menos encuentro que está estupendo lo que está haciendo hasta ahora la ministra de la Mujer. Y partió muy criticada por el tema de su valoración por el tema del aborto. Bueno, la vida nos sorprende, va bien, está aprovechando la oportunidad. Sí, te da porque- sorpresas te da. Hoy, la antes vida. de irnos, me gustaría recomendar el libro La Mancha Humana de Philip Roth, ya que hoy día falleció. Ayer falleció. Y acaban de informar, Canal 13 acaba de informar que falleció el ex senador Antonio Horvath. Enfermo, ¿ah? Sí, estaba enfermo. Así que, sí, pues Philip Roth y son distintos parámetros, uno un personaje público, el otro un escritor, pero efectivamente. La Mancha Humana es un libro el fantástico. premio Pulitzer fue Philip Roth, y tiene un libro sobre Nixon que es brutal. ¿Ah, sí? ¡Oh! Brutal. Brutal. Chiquitito. Me golpeaste. Bueno, chiquitito, buenísimo. Te lo voy a mandar por Twitter. Por favor. Nos vemos. Muchas gracias, Héctor Cosio y a Mirko Macari. Chao, hasta mañana. Nos vemos. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave. Todos los días.